Bueno, continuamos. No sé si me escuchan ahí. Bueno, como habíamos mencionado, acá estaba dando el ejemplito de cómo se pueden observar las distintas tipos de energía, como la energía cinética y la energía potencial. El ejemplo que damos acá es de un auto que está en una pendiente, en una ruta, y al descender adquiere una cierta energía cinética. Habíamos mencionado el ejemplo que ocurre en la caldera. Para producir energía eléctrica necesita mover un gigantesco turbogenerador y esto lo hace a través de la energía calórica de el vapor que la misma caldera lo produce. La materia está formada por átomos, que son partículas más simples y pequeñas que un elemento puede ser. eh, Mantiene su identidad química durante las reacciones químicas. Las moléculas, partículas más simples y pequeñas que un elemento puede ser dividido, que mantiene su identidad química durante las reacciones químicas. Acá el ejemplo es la sacarosa. Ahí al lado derecho, como le mencionaba hace un momento, la sacarosa está formada por dos moléculas, glucosa y la fructosa. Eh, Le comento algo de esto. El ingenio, cualquier ingenio que produce alcohol y azúcar, la fábrica de azúcar tiene que producir sacarosa. Eh, la destilería produce alcohol y lo que utiliza son estos dos compuestos que están a la derecha, la glucosa y la fructosa. Eh, lo que están fabricando el azúcar no tienen que permitir que la sacarosa se divida, se rompe el enlace que está ahí de oxígeno, no lo tienen que permitir. Cuando ocurre eso, donde tenemos separado la glucosa y la fructosa, lo que nosotros llamamos inversión de sacarosa, y tenemos glucosa y fructosa donde ya no se pueden volver a unir y producir el azúcar. La glucosa y la fructosa no pueden transformarse en esos granitos de azúcar que nosotros conocemos en la mesa, cuando nos sentamos a tomar un mate o a tomar la merienda o el desayuno. El que está fabricando el azúcar tiene que mantener la sacarosa, tiene que recuperar en el proceso la máxima cantidad de sacarosa. Todo lo que no se recupera y se haya invertido y se haya transformado en glucosa y fructosa es enviado a la destilería donde el microorganismo de la levadura, que es lo que nosotros tenemos ahí, es lo que se transforma en alcohol. Estado de la materia. eh, es un sólido, es una forma rígida de la materia. Un líquido es una forma fluida de la materia que tiene la capacidad de adaptar la forma de la parte del recipiente que lo ocupa. Un gas es una forma fluida también de la materia que llena completamente cualquier recipiente que lo contenga. Un plasma es otro estado de la materia que no lo vamos a estudiar. Nos vamos a abocar en estos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero bueno, solamente para mencionar, un plasma es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en determinada proporción de su partícula están cargadas eléctricamente. Es el estado más frecuente en el universo. ¿Qué diferencia hay entre el gas y el plasma? Que el plasma puede conducir o está cargado electrostáticamente, tiene los componentes que forman el plasma, tienen carga negativa, carga positiva. Eso es la diferencia que tiene. Estado de la materia, vamos a ver sólidos. Como dijimos, todos los sólidos tienen su forma propia y definida, son rígidos, son duros. Todo sólido, hablando del volumen, tiene un volumen propio. Hablando de la propiedad de compresibilidad, los sólidos no pueden comprimirse, al ser rígidos, obviamente no pueden ser comprimidos. La fuerza intermolecular es que interactúa en el sólido, la que predomina es la fuerza de atracción. Los cuerpos en estado sólido se caracterizan por mantener su volumen y conservan su forma. Y esto se puede explicar mediante la teoría molecular. La fuerza
intermolecular que hay en estos cuerpos sólidos, este comportamiento de rigidez, de que no puede ser comprimido, ese comportamiento que tiene el sólido, se puede explicar a través de esta teoría que se llama teoría molecular. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí vamos a explicar son las fuerzas de cohesión que tienen entre ellas son muy intensas, los espacios entre átomo y átomo son muy pequeños y en consecuencia estos átomos que forman el sólido carecen de movimiento de traslación. Están fijos, no se pueden mover, están quietos y por eso es este comportamiento de rigidez y este comportamiento de que no puede ser compresible, ¿sí? Al no tener movimiento molecular, no se pueden trasladar. Por lo tanto, por eso su volumen permanece constante, ¿sí? No sé si se logra entender. Las moléculas o partículas constituyentes ocupan exposiciones físicas y solo se realizan movimientos vibratorios alrededor de un punto fijo. Las moléculas, los átomos que forman el sólido, como dijimos, están muy pegadas entre sí por la fuerza de cohesión que tienen entre átomo y átomo. Hay espacio de muy pequeño, por lo tanto no se pueden mover. Lo único que logran hacer ellos es vibrar alrededor de un punto fijo, nada más. Por eso es la manera de explicar el cómo se comporta un sólido a través de la teoría molecular. Las partículas, hablando del sólido, pueden ser moléculas, átomos o iones. Si las partículas son átomos, los mismos están unidos por enlace covalente, que son muy fuertes, pero los átomos deben mantener una posición fija, si no, el enlace se rompe. Estos sólidos son muy duros, pero frágiles y presentan puntos de fusión y ebullición elevada, como por ejemplo el diamante. No pude, me olvidé en realidad, poner ahí una imagen como la estructura molecular de un diamante. Son todo enlace carbono-carbono, un enlace unido por enlace covalente, que ya la vamos a ver más adelante qué quiere decir eso, y son extremadamente duros y romper su enlace covalente entre carbono y carbono necesita demasiada energía para poder romper ese tipo de enlace y poder observar el punto de fusión. Por ejemplo, el diamante es un sólido. Si ustedes quieren llevarlo a estado líquido, necesitan demasiada energía, romper ese enlace y ponerlo en estado líquido. Si las partículas son moléculas, las mismas se encuentran unidas entre sí por fuerzas débiles. Estos sólidos son blandos y presentan puntos de fusión y ebullición bajos, como el ejemplo del azúcar. Ustedes ponen un grano de azúcar, interferencia. ¿Ahí se escucha? A ver ahí. Hola, hola. Ahí creo que estamos. Bueno, por ejemplo, usted seguramente la mamá o la abuela ha hecho, o ustedes mismos, ha hecho caramelo de azúcar. No sé si han llegado a hacer chancaca, no sé si llegaron a conocerlo. Antes se fabricaba mucho la chancaca, que era la miel de la caña, y la endurecen. Y bueno, llegar al punto de fusión del azúcar no necesita mucha energía, eso lo pueden hacer ahí en casa, en la hornalla. Si las partículas son iones, pueden tratarse de compuestos iónicos o de metales. Si son compuestos iónicos, la fuerza de atracción es la fuerza electrostática entre iones, son opuestos entre sí. Si son sólidos duros, pero frágiles y no conducen la corriente eléctrica, pero cuando estos compuestos iónicos están diluidos, por ejemplo, la sal, un compuesto iónico, la sal de mesa, la que conocemos, la ponemos con agua y eso al ser una solución con carga positiva y negativa, pueden conducir la energía eléctrica sin ningún tipo de problema. Los metales
Los metales son iones positivos rodeados de electrones, que son buenos conductores de la corriente eléctrica, son duros, presentan puntos de fusión y ebullición muy altos, como por ejemplo el cobre, el oro, la plata y el hierro, los metales que nosotros conocemos. Son ejemplos muy claros, lo vemos, no sé si diariamente, pero lo sabemos. El estado líquido de la materia. Se sabe que los líquidos tienen un determinado volumen, son móviles, fluyen, se modifican su forma con gran facilidad por la acción de fuerzas externas. Por ejemplo, si pesamos 250 centímetros cúbicos de un líquido, cualquiera que sea esta, en un vaso de carro, tomará la forma de carro, pero ocupará el mismo volumen. Eh, Usted toma un cuarto de un litro, lo ponen en un vaso grande o lo ponen en un vaso chico, el volumen va a ser siempre el mismo, nada más que el, el, el comportamiento que tiene este líquido es móvil y siempre va a tomar la forma o el volumen del recipiente que lo contiene. Forma, adopta siempre la forma del recipiente, el volumen no varía, va a depender de la fuerza eh, de externa, si en el caso de que si tiene que cambiar. También son incompresibles. eh, Hay acá un concepto de presión. Un ejemplo, supongamos que tenemos una jeringa sin orificio, le agregamos un líquido. Una vez que esto colocamos en su lugar el émbolo o intentamos vencer la resistencia del líquido utilizando, comprobamos que no puede vencer dicha resistencia, por lo que podemos inducir todos los líquidos son incompresibles. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No sé si, bueno, acá hay muchas chicas presentes, pero no sé si algún momento ustedes han cambiado una rueda de un auto, o han visto a su pareja, o han visto a su papá, o su abuelo, su tío, su hermano cambiar una rueda. Este, para cambiar la rueda se utiliza un gato, le dicen un gato hidráulico. Y ustedes saben que el gato ustedes pueden con la mano nomás levantar el auto y poder cambiar la rueda. Bueno, ahí utilizo un tipo de aceite, es un líquido, la característica del líquido que es incompresible. O sea, la fuerza que vos le agrega, eso lo transforma por el área o la relación de área, podés tener quintuplicar la fuerza y por eso es que este, se levanta el auto y puede cambiar la rueda. Esa es la característica que tiene el líquido, es incompresible. Por eso este es el ejemplo de la jeringa, por eso daba el ejemplo del gato cuando cambiamos la rueda. Fuerzas intermoleculares, es un líquido, las fuerzas intermoleculares son de atracción y repulsión y que se encuentran igualadas, por eso el líquido puede estar junto. Cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas que la atraen en el interior del líquido, siendo igualada toda la fuerza de atracción, por lo que es como si no actuara ninguna fuerza sobre la misma. Las moléculas de la superficie se mantienen unidas a través de una fuerza que se manifiesta en la tensión superficial. Las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen, pero para no mantenerlas fijas. ¿Cómo se explica este comportamiento de líquido? Bueno, también se utiliza la teoría molecular. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas son mayores que los gases, por lo tanto los espacios entre ellas son relativamente mucho menos y en consecuencia se mueven con menor velocidad. La intensidad de la fuerza de cohesión no permite que las moléculas se separen, por lo cual el volumen se mantiene constante. Eh, a ver, ¿cómo explico esto? Nosotros tenemos acá un dibujito arriba, tenemos la, un vaso de precipitado, un vaso, y ahí tenemos contenido, por ejemplo, que sea agua, y el agua o el fluido o el agua ahí toma la forma del recipiente que lo contiene, como en este caso el vaso. Y las fuerzas que están actuando en el líquido hacen y se explican por esta fuerza de cohesión
que las fuerzas positiva y negativa se neutralizan entre sí y hacen que el agua se mantenga unida. Por ejemplo, las moléculas de agua en un contenido como vemos ahí en la imagen. Las moléculas pueden deslizarse sobre una u otra, por ello los líquidos fluyen y se derraman modificando su forma. La atracción de la gravedad sobre las moléculas junto con la posibilidad de deslizarse determina que ocupan el espacio inferiores de los recipientes que lo contiene, cualquiera sea su forma. El movimiento continuo de las moléculas hace que chocan entre sí y con las paredes del recipiente ejerciendo una presión sobre estas. Las moléculas de la superficie de los líquidos solo son atraídos por la de interior de los mismos, por lo que forman una especie de película o membrana. Este fenómeno se denomina tensión superficial. Estado de la materia, gaseoso. Ya vimos el estado sólido, que tiene una consistencia, una resistencia, un volumen rígido. Vimos el estado líquido, que también por su fuerza de cohesión entre ellas pueden mantenerse unidas, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las fuerzas que ocurren en el líquido, que son obviamente más débiles que las del sólido. Este, ahora vamos a ver o tratar de explicar lo que es el estado gaseoso. Los gases adoptan la forma que el recipiente lo contiene. Ahí lo pueden ver en la parte de arriba, en la figura. Tenemos un recipiente que tiene un gas en el interior con un émbolo. El volumen que ocupan el mayor volumen posible, o sea, decir todo el volumen, mientras el recipiente lo permita. La fuerza intermolecular es un gas. La fuerza que predomina son las fuerzas de la expansión. Las moléculas de un gas se encuentran unidas por fuerzas intermoleculares muy débiles, por lo que están muy separadas y se mueven al azar. O sea, los gases, por ejemplo, eh, el gas metano o el gas butano, cuando los que tengan vehículos van a cargar gases ahí en el GNC, que son gases licuados y después se expanden y bueno, ¿por qué ocurre esa expansión? Porque las fuerzas intermoleculares eh, entre moléculas de cada gas no son débiles, entonces por lo tanto ellos su comportamiento va a ser a expandirse, no va a ser a comprimirse, ¿se entiende? Ese es el comportamiento que tiene eh, el gas, ¿sí? A ver, le doy un ejemplito para que no sea tan monótono. Nosotros, en la destilería, como le decía hace un momento, se fermenta levadura con el alimento que le damos, que es la miel, que es el jugo y agua, comienzan a consumir y comienzan a fermentar. Como decía hace rato, uno de los productos es producir alcohol, pero también produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas y es increíble, digamos, el volumen de gas que produce la fermentación donde estamos. El gas es un compuesto pesado y se tiende a expandir. No se queda dentro de las cubas de fermentación donde nosotros las tenemos. Sale. ¿Por qué? Porque los gases, las fuerzas de interacción entre ellas son tan débiles que no hacen que se queden, sino que se vayan y salen obviamente a la atmósfera por los conductos que tiene de salida. No así lo que es líquido. La fuerza de interacción entre moléculas en un fluido líquido son más fuertes que la de un gas y hacen que se mantengan unidas y fluyan. En el caso de los sólidos, la fuerza intermolecular en que hay entre el sólido es tan rígido que hacen que las moléculas en el sólido no se muevan. No sé si se logra entender lo que estoy diciendo, pero es lo que está ocurriendo. Si tienen alguna pregunta, me paran, me dicen y continuamos, perdón, podemos parar y volver a explicar.
Mediante la observación de los gases se puede deducir que las moléculas de ellos están en continuo movimiento de traslación. Aplicando la teoría molecular se puede formular el siguiente modelo para los gases. Las moléculas están en continuo movimiento de traslación rectilínea y de rotación sobre su eje. ¿Se acuerdan que hace rato cuando mencionábamos el estado sólido, la fuerza de cohesión entre molécula o átomo en el sólido es tan rígido que no permite que ello entre molécula y molécula se trasladen, sino es tan fuerte su fuerza que hace que se encuentre en estado sólido? En el caso de los gases no es así. Las moléculas están en continuo movimiento que se pueden trasladar de un lado hacia otro. Y su movimiento es de manera rectilínea y de rotación sobre su propio eje. Es por eso que tiene este tipo de comportamiento las moléculas en estado gaseoso. ¿Qué dice la teoría molecular? Bueno, dice que las fuerzas de cohesión son muy débiles, por lo tanto las moléculas son independientes unas de otras, se separan fácilmente, ocupando un volumen cada vez mayor. Y eso es lo que se llama expansibilidad. En el caso de un gas que esté encerrado en un recipiente, las moléculas en movimiento chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, originando una presión. Si el recipiente presenta pequeños poros, algunas moléculas escaparán por ello y es lo que se llama efusividad. Si se ponen en contacto dos gases, las moléculas de uno se mezclan rápidamente con el otro y viceversa. Esto es lo que se define el fenómeno de difusión. Estas cosas que le estoy mencionando, que se tienen que sentar a leer y estudiar, ocurre constantemente en la industria, ya sea en la destilería, ya sea en la fábrica de azúcar. Encima la fábrica de azúcar es gigantesca y tiene varias etapas. Y todo este tipo de fenómeno, de fenómeno de transferencia, ocurre en la industria. Por eso era, hace rato cuando estuvimos hablando, es importante saber estos conceptos. Cuando ustedes estén parados frente a la operación, van a ver este tipo de fenómenos. Plasma es un gas compuesto de iones o moléculas fragmentadas. Es un estado fluido similar al estado gaseoso, eh, pero que en determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente o también llamadas ionizados. No poseen equilibrio electromagnético, por eso son buenos conductores eléctricos. Sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. En cierta forma y de manera sintética, el plasma se puede caracterizar como un gas ionizado. El plasma tiene características propias que no se dan en los sólidos, líquidos o gases, por lo que es considerado otro estado de agregación de la materia. ¿Sí? Como dijimos al comienzo, esto solamente lo menciono, nos vamos a abocar en estado sólido, líquido y gaseoso. Como el gas, el plasma no tiene una forma o volumen definido, a no ser que esté encerrado en un contenedor, pero a diferencia del gas, el que no existe en efecto colectivo importante, el plasma bajo la influencia del campo magnético puede formar estructuras como filamentos, rayos, capas de doble. Los átomos en este estado se mueven libremente. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos del gas y el momento de colisionar la velocidad es tan alta que se producen desprendimientos de electrones. Eso a modo de información no tiene más que otra cosa. Sí lo pueden leer, sí pueden googlear, si les interesa el tema, lo podemos ver, pero no va a ser un tema a evaluar. Bueno, acá ver una gráfica, diagrama de fase de agua, acá en la parte más baja, lado derecho, parte inferior, van a ver ahí cómo el agua está en estado de vapor, lo que es la parte verde, de acuerdo a unas condiciones de, de presión y temperatura que tenga, lo podemos encontrar en estado líquido y lo podemos encontrar en estado sólido. A ver, le pregunto, para tratar de charlar con ustedes, de hacer un poco más interactuado. El estado de vapor, ¿en qué condiciones le encontramos nosotros?
al agua. Cuando me refiero a, a la condición, me tienen que decir a qué temperatura nosotros encontramos al agua en estado de vapor. 100 grados centígrados. Hola, Hola, hola. 100 grados hola Raúl, centígrados. decime. 100 grados centígrados. ¿O usted quiere que No digamos te del escucho cuadrito? bien. ¿Ahí me escucha, profe? Hola, hola. José Luna dice mayor a 100 grados, perfecto. No sé si Raúl estaba diciendo eso. A una atmósfera, perfecto. Bueno, ahí en la gráfica están esos datos también. Bien, bien, Raúl. Eso es lo que quería escuchar. Y el estado líquido, bueno, a una presión de atmósfera, la temperatura normal en la que nosotros vivimos, ahora quizás estamos en 25, 27 grados y encontramos el agua en estado líquido, como yo lo tengo acá en este momento, en el vasito con agua. Y el estado sólido, ¿a qué temperatura, 0 grados. a qué temperatura lo encontramos en estado sólido? A ver, ¿alguien puede escribir? No sé si... a ver, a 0 grados, menor a 0 grados, está bien. Sí, a 0 grados ya encontramos eh, al agua en estado líquido. Bien, esto es a modo también de mostrarle los diagramas. Es muy importante que lo conozcan, lo manejen. Cuando, si Dios quiere, en alguna oportunidad trabajen y tengan que ir a trabajar a la caldera, este diagrama es muy importante. Bueno, acá es una imagen. Tenemos el hielo en estado vapor. Hay un calor por el otro lado, atrás, en estado sólido, en estado líquido. Y ahí acá hay una cartel abajo, una fuerte dependencia con la presión y temperatura. Y eso es lo que va a definir el estado de la materia. Va a depender de la presión y va a depender de la temperatura en la cual estamos trabajando y vamos a tener cambios o no en la materia. Bueno, acá hay también un ejemplo donde está mostrando cómo se comporta la materia de acuerdo a la temperatura. Aquí, a mayor temperatura, por ejemplo, tenemos para pasar de sólido a líquido, se llama fusión, es el pasaje o cambio de estado de sólido a líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, el líquido va a pasar de estado líquido a estado gaseoso y, y si ocurre de sólido a gaseoso, el fenómeno se llama sublimación. Pero si nosotros bajamos la temperatura, eso ocurre mucho en los condensadores, el fluido que está en estado gaseoso se va a pasar a estado líquido y si seguimos bajando la temperatura podemos transformar o cambiar el estado de líquido a sólido. Eso es lo que ocurre en los condensadores. Es muy importante que sepan qué ocurre en los condensadores, en los intercambiadores de calor. Eh, Estos tipos de intercambiadores son eh, hace de tubos donde el fluido frío va por el interior del tubo y el fluido gaseoso va por el exterior del tubo. La temperatura del fluido es frío y la temperatura del estado gaseoso es caliente o mayor temperatura. Y esa diferencia de temperatura es lo que ocurre, se transforma o se condensa de estado gaseoso a estado líquido. El ejemplo es en la destilería, nosotros cuando destilamos el vino, el alcohol, para producir el alcohol hidratado,
lo hacemos pasar por condensadores, porque para producir alcohol necesitamos destilar, necesitamos pasar de estado líquido a gaseoso y de estado gaseoso a líquido ya purificado. Y eso es la intención de poder compartir esta imagen. Como dijimos, depende mucho de la presión y la temperatura. Los cambios que se muestran en color azul son endotérmicos, o sea que absorbe calor, y los cambios que se muestran en color naranja son exotérmicos, liberan calor. Clasificación de la materia. Son la materia, pueden ser sustancia pura, que tienen propiedades físicas definidas, pueden ser mezclas, pueden ser que tienen propiedades físicas no definidas. Nosotros podemos a la mezcla separarla y mediante un método físico, o método químico, o método eléctrico, o el método que nosotros, o magnético, nosotros podamos utilizar y podemos separar las mezclas en sustancia pura. La sustancia pura en sí podemos separarla en compuesto o podemos separarla en elementos. Eh, o sea, elementos ya se refiere ya separando ya el compuesto, como se dice, ya propiamente dicho, solo, digamos. No sé si ustedes alguna han visto separar oxígeno. Han pasado por el hospital de acá de Orán. No sé si se han percatado cuando ellos traen un camión que dice oxígeno líquido o dice en el cartel dice aire o aire líquido, que es lo que cargan los pulmones para poder abastecer de oxígeno a los que necesitan oxígeno ahí en el hospital, que están en terapia. Bueno, el proceso de separación de, del oxígeno puro lo sacan obviamente del aire y mediante compresión y temperatura pueden separar el oxígeno del aire. Eh, Más adelante quizás los pueda mencionar, pero solamente les doy a modo de ejemplo. Las mezclas son propiedades físicas, no tienen propiedades físicas no definidas, pueden ser homogéneas, donde su composición es uniforme, o puede ser heterogénea, donde su composición es no uniforme. Estas son, las heterogéneas pueden ser coloides o pueden ser suspensiones. Las características de los sistemas coloidales es que no se pueden separar por métodos tradicionales. Propiedades de la materia, existen cambios químicos y existen cambios físicos. Los cambios químicos, a medida que las sustancias químicas experimentan cambios, exhiben sus propiedades químicas. Estos cambios químicos, una o más sustancias se consumen, al menos en forma parcial, una o más sustancias se forman, se absorben o liberan energía. Estas son las características de los cambios químicos. Por ejemplo, ustedes cuando van a preparar su merienda o su desayuno, van a tener que calentar el agua. Al calentar el agua utilizan, queman metano con oxígeno y eso es lo que el cambio químico que está ocurriendo ahí. El metano ya deja de ser metano y se va a transformar en dióxido de carbono más agua. Es una reacción química y va a liberar energía en ese caso, ¿sí? Esos son los cambios químicos. Por eso dice una de las características es sustancias que se consumen, como en el caso del metano, y sustancias que se forman, como el caso al quemar el metano se forma dióxido de carbono y se forma también agua y libera energía. Ustedes se acercan al fuego y van a sentir que se queman. Y son los cambios químicos. Cambio físico ocurren sin cambio en la composición química, pero puede sugerir que está ocurriendo un cambio químico. Las propiedades físicas suelen alterarse de manera significativa mientras la materia experimenta cambio físico. Por ejemplo, el ejemplo que dimos hace rato, el estado, los tres estados de agregación que tiene el agua, o sea, sólido, líquido y gaseoso, no cambia su composición química, sigue siendo agua. No ocurre como el metano cuando se quema, que se forma dióxido de carbono y agua.
El cambio físico sigue manteniendo su composición química, no cambia eso. En- Siempre en los cambios químicos físicos, siempre va a haber absorción o liberación de energía. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, en el caso del agua, va a haber absorción de energía. Cuando nosotros necesitamos condensar, o sea, de líquido o de gaseoso a líquido, va a haber liberación de energía. Este concepto es importante que lo aprendan, chicos, ¿no? Esto ocurre muy seguido en las plantas. Propiedades químicas, las sustancias se transforman en otras, es decir, hay un cambio de composición al recombinarse, al quemar un papel, la celulosa se transforma en ceniza, dióxido de carbono y agua, el ejemplo que más o menos estuvimos dando hace rato. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución, eh, algo que daba el ejemplo hace rato cuando estábamos charlando. Eh, por ejemplo, allá en la industria del azúcar se mide el pH de manera continua. El pH natural que tiene el jugo de caña es un pH 5, un pH ácido, pero nosotros necesitamos el pH a 7 o 6,8, 7,1, pero en ese valor tiene que estar rondando el pH del jugo. Si el pH natural del jugo es 5, que nosotros necesitamos agregarle eh, nosotros le agregamos hidróxido de calcio para levantar el pH. Por eso es importante entender el concepto de lo que es el pH. Bueno, el pH indica la concentración de ion hidrógeno presente en determinadas soluciones. Estado de oxidación, también llamado número de oxidación, es la medida de capacidad y forma de combinación de un átomo, número arbitrario que pueden servir para ayuda mecánica de una escritura de fórmula o balanceo de ecuaciones. El poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de la materia que puede desprender para producir una reacción de química de oxidación. Estabilidad química es la estabilidad termodinámica que ocurre cuando un sistema está en su estado de menor energía o equilibrio con su entorno. La inflamabilidad es el conjunto en condiciones de presión, temperatura, mezcla de gases en que una sustancia combustible inflamable, normalmente un líquido, produce suficiente vapor y al quemarse, al mezclarse con el aire, y se inflamaría al aplicar una fuente de calor, llamada fuente de ignición, a una temperatura suficientemente elevada. Bueno, reactividad, combustión y potencial de ionización. Ya no queda tiempo, ahí vamos a cortar eh, y vamos a continuar enseguida. De ahí vamos a ver las propiedades físicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntar, algún ejemplo que quieran dar? Y así continuamos dentro de, de los 5 o 7 minutos que el profe Mario vuelva a activar. Profe, Bien, cortamos por 5 minutos, ya estamos en el minuto del segundo tiempo y ya volvemos. 10 minutos de descanso.